Bueno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh, pues hoy es un día muy maravilloso y especial para el Banco de la República, para esta sala de conciertos, y yo diría que para el país. Están haciendo una nueva obra musical compuesta por Carolina Noguera. Es parte del programa que tiene el Banco de la República. Podría decir uno que desde que se inauguró la sala de conciertos en 1966, esta sala se abrió con una obra comisionada por el Banco de la República, y con el paso del tiempo se estructuró un programa que hoy día está produciendo una nueva obra al año. Es una producción pequeña, pero claramente es más que nada. Llevamos con Carolina Noguera, quien me acompaña hoy, una serie de conversaciones que empezaron hace año y medio, continuamos hace 2 semanas y continuamos el domingo pasado, y lo que hemos tratado es de no repetirnos para que haya un cúmulo de información a la que todo el país pueda acceder, el país y el mundo, ya que hay medios electrónicos que permiten esto hoy día y permitan conocer mucho más a profundidad a Carolina, su obra, su pensamiento. Entonces, Carolina, bienvenida. Gracias, Mauricio, gracias a todos por acompañarnos. El domingo pasado abordamos el cuarteto número 1 de Carolina, que se llama Quatuor Verba. Hoy vamos a hablar acerca de esta nueva obra que nace, y el domingo espero que nos acompañen para hablar del cuarteto número 2. Contaba yo el domingo que nos encontramos con Carolina hace 2 años en el corredor aquí en la Luis Ángel, con motivo del estreno de una obra encargada a Jorge Pinzón, y yo le dije: oye, una buena noticia, te va a llegar una carta pronto invitándote a escribir una obra, para que vayas pensando qué quieres, para qué formato y quién quieres que lo estrene. Y de inmediato dijo: quiero escribir un cuarteto de cuerdas y quiero que lo estrene el cuarteto de Diotima, que justamente tocaba esa noche, el cuarteto de Jorge Pinzón. Visiten YouTube y ahí encuentran la respuesta de por qué la reacción de Carolina fue automática. Yo quería preguntarte, ¿por qué un cuarteto de cuerdas así tan inmediato, saber que uno quiere escribir un cuarteto de cuerdas para el Banco de la República? Yo llevaba mucho tiempo soñando esta obra, este cuarteto de cuerdas. Yo hacía rato quería escribir un tercer cuarteto de cuerdas, entonces tenía como ya ideas cocinadas un poquito, pues muy en bajo, mejor dicho, ideas muy todavía incipientes, pero estaban ahí desde hacía tiempo. Y el formato de cuarteto de cuerdas me encanta, me parece un formato maravilloso, pues ha sido un formato que ha estado vigente y que ha sido trabajado durante muchos años, y que ha tenido una evolución muy linda, muy maravillosa. Entonces, pues como que quería aprovechar esta oportunidad para escribir ese tercer cuarteto de cuerdas que estaba soñando desde hacía un tiempo. Y como te comentaba la vez pasada, el cuarteto de Diotima me parece maravilloso porque en medio de que me gusta tanto este formato, de que es tan pertinente y de que es tan activo, de que ha evolucionado tanto, cuando uno asiste a conciertos de música para cuarteto de cuerdas, me parece que en la forma de hacer la curaduría de estos conciertos, las agrupaciones y los ensambles tienden a especializarse mucho, y pues yo como compositora o como amante de la música contemporánea disfruto muchísimo los programas que tienen, no sé, un solo compositor o una sola época o un solo estilo, pero he encontrado que a Diotima le gusta mucho generar diálogos entre distintas épocas, entre distintos lugares. Y te contaba yo también que uno de los conciertos, en los que estuve de Diotima fue el cuarteto 130 de Beethoven con Ana Lara y con Gerard Pesson, que me pareció un diálogo maravilloso, como entre 3 personajes muy diferentes, de épocas muy distintas y de lugares muy distintos. Entonces me encanta como el lugar que le dan ellos a los compositores y a la música, como que no restringen o no necesitan excluir a uno para que podamos entender a los otros, sino que es posible como todo este diálogo
entre todos los estilos y las épocas. Hablábamos el domingo pasado acerca del cuarteto número 1 y creo que yo llegaba a la conclusión, y tú lo ratificabas, que este es un cuarteto de transición, de soltarse de una escuela de la que venías, de encontrarte con un ambiente nuevo y de la crisis sale un nuevo camino. Este tercer cuarteto, ¿tú sientes que es un nuevo paso o es una profundización en un lenguaje, en una exploración que tú ya has hecho? ¿O es realmente un nuevo rompimiento? No, es una profundización y pues los sonidos de este cuarteto los he tenido realmente por ahí desde 2003, una cosa así. O sea, ha sido una idea que se ha gestado lentísimamente porque surge como de un impulso fuerte que me dio cuando vi en un documental de Paloma Muñoz, una musicóloga de la Universidad del Cauca, un documental sobre el bambuco patiano. Entonces me causó realmente mucha curiosidad ver cómo esta otra forma del bambuco, ver cómo además el violín era protagonista en esta zona del país, de una población que siempre ha sido deprimida porque es la población afro de las montañas del Cauca. Entonces ver esta otra manera de aproximar tanto el bambuco como el repertorio de violín y la técnica de violín me pareció realmente fascinante y me quedé como medio obsesionada y como pensando en eso mucho tiempo, pero bueno, surgían proyectos, surgían cosas, no lo hacía, como que necesitaba seguir entendiendo cuál era como esa fuerza, qué era lo que yo quería capturar. Entonces ha sido más como una profundización sobre una idea que está hace tiempo gestándose. ¿Qué es lo novedoso o diferente del bambuco patiano con el bambuco tradicional que quizás la mayoría conocemos? Pues lo que yo encuentro es que, y lo que yo veía en el documental es que en realidad este bambuco parece más un currulao. Las melodías son mucho más importantes que en la música de los ensambles de marimba de chonta, son más largas las frases, digamos, y en eso son un poco más parecidas al bambuco andino, pero la agrupación rítmica es más parecida al currulao y tiene esta característica del uso del violín, del acompañamiento del violín con las guitarras y, bueno, y las voces de las cantadoras. ¿Y se baila igual como tradicionalmente o se escucha? Es como más brusco, es muy percutivo y es muy acentuado. La música andina es un poquito más suave, me parece a mí, o por lo menos el bambuco. Estos bien fuertes, o sea, es muy marcado, y eso ha sido un reto chévere de trabajar con el cuarteto de Otima, que yo quiero que se acentúe cada tres, y a veces es como demasiado, pero yo como que quisiera esos acentos que vienen de ahí. En la charla pasada hablábamos de esa dificultad tal vez en el montaje de traducir para un ensamble europeo ciertos ritmos que de pronto para músicos de este país son más naturales o más comunes y que quizás no se ajustan a la precisión de la partitura escrita, o inclusive en la actitud misma hay una brusquedad que no viene de pronto, no sé, delicadeza de la música clásica a la que uno está usado, o a la precisión. ¿Cómo ha sido ese trabajo, tanto en el Cuarteto 1, que ya lo escuchamos el domingo pasado, pero sobre todo en este que están haciendo, que no tiene ninguna otra referencia, y lo que tú lograste hablar con ellos, este va a ser como el punto de referencia de aquí en adelante para esta nueva obra? Sí, eso es un trabajo interesante porque pues yo he incluido como aires, ritmos, alusiones a músicas tradicionales, especialmente los litorales, en muchas de mis obras, y he trabajado con muchos músicos europeos. Cuando estuve, digamos, haciendo mi formación de posgrado en Inglaterra, también con muchísimos colegas colombianos, y claro, siempre sale muy rápido cuando estoy trabajando con colegas colombianos y pues súper chévere porque sale como perfecto de una, pero me gusta mucho la experiencia de trabajar con personas que no tienen tan familiar estas referencias, porque me obligan a ser más consciente que es realmente lo que se hace para que suene más a lo que yo estoy buscando, la partitura que debería decir, y a mí me gusta mucho que la partitura pueda decir todo esto
a veces las partituras entonces se vuelven un poco cargadas de información, pero a mí lo que me gusta es como que la partitura realmente pueda transcribir lo que está en la cabeza, lo que está sonando, que muchas veces como es tan familiar, pues no necesitamos hacerlo consciente, no necesitamos verbalizarlo o hacerlo visible en notación. Entonces esta experiencia nos obliga a hacerlo consciente y a mí me encanta hacer conscientes las cosas. También del otro lado de la moneda, que también lo hablamos hace una semana, es que hay ensambles como el de Otima que traen una técnica tan refinada, una capacidad interpretativa que abre la paleta de que un sonido pueda tener 10 maneras de producirse. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ha hecho eso que la obra tenga cambios, tenga ajustes para aprovechar esa habilidad, esa habilidad que tienen los intérpretes del cuarteto? Sí, ha sido muy chévere el trabajo con ellos porque pues ellos lo que buscan principalmente es encontrar el significado y poderse gozar la música, pues lo han de hecho explícito verbalmente, pero se puede uno dar cuenta siempre que los escucha. Para mí realmente siempre es un placer escucharlos a ellos. Entonces ellos como que en tratar de encontrar el significado más profundo y más auténtico y más íntimo, demuestran como muchas opciones, muchos colores, y ellos sí me han realmente mostrado otras opciones que yo no conocía. Ha sido fascinante y ha sido difícil escoger, como que este también me gusta y este y este. Entonces también rico que a veces ellos ayudan y dicen, mira, pues depende, si tú lo que estás buscando es más brillo, pues yo diría que por acá. Bueno, como que también ha habido un proceso colaborativo. La partitura estaba terminada cuando yo la entregué al banco, pero ha habido mucho enriquecimiento y ellos han opinado a veces con timidez, pero a mí me gusta, a mí realmente me gusta mucho que haya colaboración. La- el- la- una característica de tus obras es que tienen nombre y más bien como que entre paréntesis va qué formato es y qué número de catálogo es. Este cuarteto se llama Noche de Reyes sin Corona. ¿A qué hace alusión el nombre? Hace alusión a las festividades de Reyes. La mayoría del repertorio de violines negros que yo conozco ha sido por documentales, ha sido en YouTube, mejor dicho. Pero la curiosidad que eso despertó en mí me ha llevado a hacer pues, idas, Alpatía. Y en el primer viaje que yo hice a Alpatía, el violinista que yo había conocido en el documental ya se había muerto, el otro violinista estaba ciego y casi no tocaba, y un poco como que la charla era más para ver, es que era una tradición que se estaba perdiendo. Entonces yo estaba un poco como en shock porque se veía tan vivo todo y de repente era un poco árido ya estando allá. Entonces seguí con mi travesía y decidí entonces ir a las montañas del norte del Cauca. No pude ir hasta Suárez, que era donde yo quería, pero pude llegar hasta Buenos Aires. Y estuve una tarde con ellos conversando, tocando, y ellos me invitaron a una fiesta dentro de las festividades de los Reyes. La fiesta era por la noche y es un poquito como peligroso, entonces me dijeron si quiere venga por la mañana que aquí vamos a seguirla. Entonces llegué a las 8 de la mañana, la fiesta llevaba desde las 4 de la tarde y se tocaba con una intensidad tan impresionante, pues por el trago, por el cansancio, pero por el espíritu mismo de la música. Y ahí yo sentí como que esa era realmente la revelación. Pues a los documentales me habían abierto como el apetito, pero eso era una cosa maravillosa de estarla viendo, entre maravillosa y dolorosa también, pero supremamente intensa. Y en esas festividades de Reyes sentí pues que era como que a veces es una celebración baladí en muchos lugares y para ellos tiene mucho significado esa celebración de los Reyes Magos, de cuando después del nacimiento de Dios llegan como en una especie de baby shower tardío, póstumo, llegan a hacerse unas ofrendas por alguien que ha nacido y se hacen con mucho compromiso y con mucha dedicación. Eso me gustó mucho. Hay algo que me da un poquito de curiosidad preguntarte y es, yo creo que de 20 años hacia acá ha habido un creciente interés en la música tradicional colombiana y para muchos estudiantes de música, hoy ya músicos profesionales, esto lo que ha hecho es casi que renunciar a la academia o a la tradición clásica y hacer exploraciones dentro de la música tradicional con los instrumentos tradicionales y casi que
tratar de meterse absolutamente lleno a recrear y a ser parte de esta tradición de distintas regiones. En tu caso la relación es muy distinta. ¿No has sentido, Micho, has sentido interés o esa necesidad en algún momento de soltarte del cuarteto de cuerdas, ir a meterte a hacer música más tradicional en ese lenguaje? ¿O cómo se da esa relación entre el interés, pero también este bagaje con el que tú vienes desde la infancia estudiando piano? En mi caso hay una tensión muy fuerte entre el interés hacia las músicas tradicionales y la música académica, porque, digamos, esa es una relación que ha estado siempre. Digamos, Bartók pues la personifica muy bien, pero pues uno encuentra desde mucho antes que como que la música popular de la calle entra dentro de la academia como con otro espíritu. Entonces yo pienso que esa relación desde siempre quizás, pero en el caso personal es entre contradictoria y muy tensionante, porque yo siempre me he sentido más ajena como a las músicas populares y a las músicas tradicionales que a la música académica. O sea, desde niña he estado encerrada en una casa tocando piano, como incluso con ganas de salir, pero como con poca seguridad o con poca confianza, y como que el piano ha sido un lugar seguro, que me ha dado mucho, que me ha permitido disfrutar, que me ha permitido conocer muchas cosas, que me ha permitido pasarla bien, como, o sea, que me he podido sentir como yo misma, listo, no sé improvisar o no sé tocar como con suficiente tumbado acá, pero puedo tocar piano y me siento tranquila y no me siento tan juzgada ni tan señalada tocando piano. Entonces ese ha sido un lugar como que siento que me pertenece más, el lugar académico, pero sigo siempre sintiendo como añoranza y como una tensión grande entre saber que esas son las músicas de los lugares donde yo he sido también más espontánea, o sea, que pertenecen a mi niñez. Entonces, desde hace un tiempo, yo produje un disco hace 3 años ya que se llama Formas de Recuerdo sin Territorio, y bajo ese título tuve un proyecto de investigación, también publiqué un artículo, porque realmente el interés no es solo como, claro, no, como soy colombiana y como soy pues de Cali, entonces pues hay que poner algunos ritmos o algo así, sino que es más como que por esta disfrute tan intenso de la academia y del piano y del repertorio y de dialogar con tantos compositores y personas como de tantas épocas, he hecho muchos esfuerzos. O sea, me vine a Bogotá, que fue una travesía, mis papás como que no lo podían creer, no había dinero, bueno, fue realmente una travesía, pero yo quería como estudiar más, no quería perder tiempo, pero arrancarme de Cali y de Popayán fue muy difícil, y casi que desde que llegué el 27 de enero o el 20 y pico de enero de 1997 ha sido como fue madre, no, creo que la embarré, no debí venirme a Bogotá. Bogotá es fría, Bogotá es grande, Bogotá es difícil, y allá era como más tranquilo todo, pero a veces hay una idealización de ese allá, y es en realidad como la infancia la que a veces digo, uy, se fue, y era lindo estar mirando las montañas y oyendo lo que estaba sonando en ese momento, sin pensar en tanta, como en que hay que mejorar o en que hay que hacer esto, o tantos compromisos, como que era lindo estar en ese estado de contemplación de la infancia. Entonces un poco como que una manera de reconciliarme como con ese éxodo, pero también el éxodo de la infancia, más que el éxodo geográfico, ha sido tratar de recordar los momentos en que estaba contenta siendo niña. ¿Tiene esto algo que ver como con la recuperación o sí, recuperación de la inocencia, quizás? Puede ser, sí, puede ser como que me gusta, como que siento que en este ejercicio hay una valoración de los sonidos todos por igual. O sea, están no sé, los chernis que hay que estudiar miles de horas para tratar de tener un poquito más soltura en los dedos, pero también el sonido de las montañas, de los árboles, también el sonido de los ensambles de marimbas, los violinistas, de las cantadoras, de la radio, de los boleros, como que todos por igual. Y siento que antes de estudiar música o antes de pensar en que había que ser muy profesional, esos sonidos claramente estaban por igual, y todavía me gusta mucho sentirlos por igual, o sea, como detener el ritmo y sentir que todo el campo sonoro está en el mismo valor, está como igual de placentero. Mañana vamos para Cali a presentar este cuarteto. ¿Cuáles son esos sentimientos de volver a ese lugar de la infancia
pero con esta nueva obra, con la Carolina Modelo 2019. Es rarísimo, yo creo que nadie me va a reconocer, porque, no sé, que pues supongo que yo que es lo más vanguardista que hice estando acá ahí fue tocar el Microcosmos 6 de Bartók, o escuchar John Cage y que me pareciera feo, porque recuerdo que la primera vez me pareció muy feo y muy raro, pero no sé, es bonito. Invité a mis profesoras de piano, hay algunas amigas de mi colegio que van a ir que creo que les va a parecer muy extraño, pero no sé, pues allá van a estar todos, más va a estar mi familia que obviamente siempre les encanta todo lo que haga, así suene muy alienígena. Muy bien. Podemos abrir el espacio para preguntas si alguien quiere preguntar algo. Soy Abelardo Jaimes, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en el programa de música, en el área de investigación. Y justamente me quería preguntarte cómo es esa referencia, cómo aparecen esos ritmos del bambuco y esos violines patianos como referencia en la obra. ¿Cómo exactamente es la imagen que transfieres de esas músicas a la obra que compones? Y como tú dices que te gusta ser muy racional en eso, ¿cómo es ese proceso racional de pasar esa tradición colombiana que es muy liberadora y es muy decolonial a ese proceso de composición que tú has hecho específicamente para esta obra? Gracias por tu pregunta. Pues inicialmente hice muchas transcripciones, como digamos al pie de la letra, como tratando de entender, porque siempre me ha parecido más fácil como leer todo, verlo para poderlo comprender. Entonces inicialmente hice muchas transcripciones. Tengo un violín y bueno, traté de entender también cuáles eran los movimientos de los brazos, de los golpes, los ataques, tratar de compararlo con lo que existe, tratar de ver en qué sentido había como una innovación en la técnica. Ese proceso fue larguísimo, 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 y luego ya la formalización o la manera en que yo podía ver esto cómo podría caber en algo mío, básicamente fue decidiendo dos citas, una de una improvisación que recuerdo muy mal, de un violinista tocando, que es una melodita muy corta, creo que son 2 compases, o sea, por ahí 3 segundos, que se me quedó un poco ahí como grabada. Entonces aparece en el segundo movimiento así, como mal recordada, como mal escuchada. Ahí el violín toca con la madera del arco, coleño trato, entonces se oye muy distorsionado y en el medio además hay otros sonidos, entonces es casi como que no se puede escuchar y lentamente se va haciendo más audible, pero a medida que se hace audible aparecen otros sonidos del ambiente distorsionando, como interrumpiendo, y luego se va proliferando esta melodía, va teniendo como ecos en todo, digamos, en todo el ensamble. Es decir, que como que nunca realmente está muy clara, porque nunca está muy clara para mí. Entonces esa es como una de las referencias que hay, y esa misma vuelve a aparecer en el quinto movimiento, también solo un pedacito en medio de brumas armónicas, digamos, de repeticiones de la melodía en otra tonalidad, con otros timbres diferentes, y como que se va diluyendo, y al final en vez de diluirse se va, es como cuadriculando y se impone ya como casi que tirando piedras, mejor dicho, al final esa melodía. El bambuco, la danza que tiene un bambuco, otra cita al bambuco, aparece como también como un recuerdito momentáneo dentro del primer movimiento y se va, es muy tímido, aparece un segundito y como que se desaparece, y vuelve a aparecer en el tercero, que se llama danza. Ahí la muestro en la parte central del movimiento y después se van desapareciendo de a poquitos y va quedando como el esqueleto, va quedando como los ángulos, las partes como más prominentes, los acentos o los golpes, y otra vez se desaparece. Entonces hay como 2 referencias que tienen distintas maneras de aparecer, pero siempre muy indirectas, siempre muy como que no se escuché bien, como que no me acuerdo bien, y a mí me gusta mucho trabajar así, o sea, como encontrando en la distorsión del olvido, de un recuerdo no muy preciso, una fuerza expresiva y creadora. Hay otro movimiento que no tiene citas, que o mucho sí tiene una cita, pero es una cita mía, como de un arrullo que yo le cantaba a mi hijo cuando nació, que es el cuarto movimiento. Antes de seguir con otra pregunta, en el cuarteto 1 veíamos que los movimientos tenían
un nombre y me ayudaban a mí como oyente a dar un punto para quizás abordar la audición de ese movimiento y de la obra en general. ¿Este cuarteto también tiene eso? ¿Y cuál es el viaje que hay a lo largo de la obra? Este cuarteto se hermana bastante con mi primer cuarteto, porque en el primer cuarteto hay más una búsqueda como religiosa, como un cuestionamiento religioso que tiene como una resolución en el carnaval, en el espíritu del carnaval en el cuarto movimiento. Este cuarteto nuevamente vuelve a pensar las cosas religiosas, pero más sobre el nacimiento, sobre la Navidad precisamente, que aquí la Navidad es que las luces, los regalos, la plata, que hay que estrenar la pinta para el 24, bueno, una cantidad de cosas. En Europa que las luces y que la comida y como unas fiestas impresionantes, pero de golpe yo desde que soy mamá sentí que la Navidad es la natividad y es como una cosa que se decidió que era como el 24 de diciembre, pero en realidad hay una celebración profunda en la humanidad que es cuando nace alguien, cualquier persona, el nacimiento, nacer, el naciente es un acontecimiento y es lindísimo, me parece, para la humanidad ver cómo una personita que depende de uno, le recuerda a uno que uno es un mamífero. O sea, a mí me impresionó cuando yo llevé a mi hijo por primera vez al pediatra, que uno que lo tiene cargado todo el tiempo, lo soltó, lo cogió de las manitos y lo soltó. Y él se agarró así como un miquito. O sea, como que había una cantidad de cosas y era todo peludito, entonces como que había una cantidad de cosas en que uno encorbatado, pues, o aquí con el pelo planchado, uno se cree muy civilizado, pero me parece que en el nacimiento, en todos los nacimientos hay un recordar que necesitamos amarnos, que necesitamos ayudarnos y que no es tanto esta cosa de estar muy bien presentados y hacer todo muy bien, sino que somos pues débiles y que necesitamos ayudarnos. Entonces, en este cuarteto yo hago mucho una reflexión sobre eso. La fiesta de los Reyes Magos también es como ese recibimiento del que nace y cuáles son todas las formas de recibir a alguien que nace. En la mayoría de tradiciones es Dios, pero yo pienso que todos, cuando nacemos, todos los que están naciendo necesitan ese recibimiento de todos los que están cerca. Y entonces en el primer movimiento, que se llama Plegarias Circulares, para mí es una forma de rezo, pero es un rezo muy personal, o sea, que más que todo tiene que ver es con la intimidad y con acercarse a la naturaleza y un poco tratar de olvidarse de como de las formas ortodoxas y de los cánones, porque creo que ahí hay distorsión, o sea, creo que lo que se necesita tener de presente es esa fragilidad de nacimiento y lo que se espera de uno como humanidad y como sociedad ante esa fragilidad. El segundo, que se llama Ofrenda, entonces pues parte de un canto que es una ofrenda, es como un arrullo traído de otra persona, que al multiplicarse en todas las voces se convierte también en una comunión más que en un monólogo. La danza está la celebración, digamos, de la simple celebración, la simple fiesta, pero es una fiesta pues que ya van a ver, no es una fiesta tan alegre, es una fiesta que a mí se me atraviesa mucho y que porque a mí me sigue pareciendo como un poco mal que no podamos entender las cosas de una forma más directa, o sea, que haya toda esta cosa del consumo y de la competencia, como que esto a mí se me atraviesa mucho. Entonces esta es una danza un poquito, pues como no muy cómoda, digamos. El cuarto es el arrullo, que es una cosa ya muy personal mía, de cómo arrullaba yo a mi hijo. Y el quinto movimiento, bueno, el cuarto se llama Cantos de Arrullo, y el quinto es un ostinato abismal, que es cuando la ofrenda y el canto de ofrenda se vuelve ya como, no sé, como muy obstinado, muy obsesivo, hasta que nos lleva al abismo. Pero un poco porque siento que estas cosas que yo pienso pues se van a quedar solo en mí y que todos vamos a seguir desplegando una cantidad de ridiculeces por el resto de nuestra vida. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marius Díaz, soy compositor igualmente. Te quería hacer una pregunta pues en torno a la festividad del Día de Reyes, que pues digamos en muchas culturas, principalmente caribeñas, pues el Día de Reyes también representa una festividad dentro del sincretismo religioso referente pues a las religiones de origen africano. Incluso pues el Día de Reyes se celebra como el Día de los Diablitos o el Día de los Siremes en el caso de Cuba, por ejemplo.
Y pues te quería preguntar si en la experiencia que tuviste cuando te acercaste a estas comunidades donde pues, pudiste compartir en esta celebración, ¿no encontraste, digamos, como este sincretismo, o sea, digamos una raíz, no tanto de la natividad pues occidental, sino de pronto con una influencia más africana, pues pensando también en esa región del país, y si incorporaste esos elementos en tu música, o sea, en la obra que vamos a escuchar ahora? Hola, pues no lo encontré tanto, o sea, siempre he visto los diablitos, las chirimías, eso siempre lo vi desde mi niñez y era chévere salir a perseguir a la calaverita y al diablito con los tambores y todo, pero no, eso no lo encontré ahorita, esta vez fue una cosa muy diferente, esta ida mía a Buenos Aires, que es como lo que se me ha quedado así grabado en la cabeza, era un canto muy intenso que era como sí, al nacimiento, pues concretamente el niño Dios, pero estaba muy acompañado de como de la precariedad de la celebración, y eso realmente fue lo que me dejó a mí como pensando y como que me dejó muy incómoda también, más que el sincretismo que tú mencionas, que me ha interesado mucho, pero más en relación a los carnavales, a las fiestas de febrero, a la fiesta de hoy, del miércoles de ceniza, sobre ti, del martes previo. Eso me ha interesado más desde el punto de vista del sincretismo, pero ahorita en la fiesta de Reyes no lo encontré tanto, no lo viví tanto. Volvamos un poquito al concierto del domingo. Este primer cuarteto, ¿cómo fue escucharlo ya aquí en la sala? ¿Cómo has vivido este ciclo que hemos organizado de los 3 cuartetos? ¿Has sentido cuál ha sido la relación con estas obras que se están revisitando, que están entrando a una nueva sala? Bueno, aquí ya había sido interpretado este cuarteto, pero está en manos de unos nuevos intérpretes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y ahorita está pendiente el cuarteto número 2 también, que además toda esta semana ha sido un proceso de trabajar con el cuarteto de Otima en hablar de unas nuevas obras para ellos. No sé cómo será la experiencia del cuarteto 2, que es el que más he escuchado con distintos cuartetos. El cuarteto 1 yo lo había trabajado con 2 cuartetos en Inglaterra. Aquí trabajé muy poquito con el cuarteto Manolov, pero no pude estar en el estreno, y me parecía que funcionaba bien, digamos, yo estaba contentísima con el cuarteto 1, y escucharlo aquí fue maravilloso porque, digamos, el disco es bueno, está muy bien grabado, pero escucharlo aquí en vivo era como estar realmente en un templo, en una catedral, fue una cosa muy maravillosa para mí, cómo, pues aquí digamos, la respuesta y la acústica es lenta, entonces cómo se desplegaban lentamente las armonías que yo hice me encantó, y las soluciones que ellos dieron cuando yo sentía que la obra estaba básicamente cerradísima, pues fue un enriquecimiento enorme para mí como compositora, para mi técnica, para la obra, que quiero dejarla ya muy bien la partitura. Ahorita el tercero ha evolucionado de una manera impresionante en estos 3 días de ensayo. Ha sido muy chévere ver ellos cómo trabajan, la dinámica que tienen como grupo, las soluciones que encuentran, lo que buscan, lo que los ayuda a construir líneas dentro de la obra. Y bueno, pues no he escuchado absolutamente nada del segundo cuarteto, pero pues estoy segura de que va a ser igual de maravillosa la experiencia. Has mencionado varias veces tu gusto por el cuarteto de cuerdas, tu interés por el cuarteto de cuerdas como formato instrumental, que también es parte de nuestra tradición, siglos de presencia de arcos frotados aquí en Bogotá, no es algo nuevo ni mucho menos, no es que no sea nuestra tradición. En este caso, entonces, llegas a un tercer cuarteto de cuerdas, al margen de los referentes, digámoslo así, externos, los referentes de tal o cual música popular, el trabajo con el formato cuarteto de cuerdas, ¿cómo ha ido cambiando para ti en estos 3 cuartetos? Pues el primero, como lo había mencionado, fue una obra de ruptura, que tú también lo encontraste y lo expresas en las notas. Es una obra de ruptura como de la estudiante juiciosa a la persona que se quería lanzar al vacío a escribir lo que realmente necesitaba escribir, a desprenderse un poquito de ciertas técnicas de desarrollo para ver
qué otras cosas se podían explorar, que en la formación del pregrado pues fui tímida y como atreverme pues, a hacer esos recorridos. Digamos que me di el lujo, como que me permití usar melodías sencillísimas, con armadura, tonales, pues una cosa que yo creo que no sé, que me habría rajado mal en la universidad. Entonces como que me atreví a hacer eso, quería estar un poco libre de tantas normas y cosas y la necesidad de ser vanguardista. Y en el segundo hice ya explícito como, bueno, ¿qué pasa con la traducción? O sea, me empecé a interesar por el fenómeno de la traducción. ¿Qué pasa si yo tengo este instrumento y los sonidos de ese instrumento los paso a estos otros? Entonces tengo que ser muy consciente realmente que es todo lo que está sonando en este instrumento para ver de ahí que puede salir este otro formato. Entonces hice un ejercicio de traducción de los sonidos de marimba de Achonta al formato de cuarteto de cuerdas. Lo hice súper intuitivo, pero también me puse a grabar y a hacer espectrogramas y a decir, bueno, claro, esto uno casi no lo oye, pero esto es lo que hace que suene medio así, ya sabes, no sé qué. Me puse al comienzo muy científica, pero después al final fue como, no, lo que yo creo que tiene que hacer sonar esto como una marimba. Entonces fue más el segundo como el cuarteto como un medio de traducción de otros medios, de otras fuentes sonoras. Entonces está el medio del cuarteto de la marimba de Achonta y también el de la atmósfera, de la selva, y también el de la voz, el timbre de la voz de Telvina Maldonado, que curiosamente la había escuchado cantar este bolero, pero ella cantaba más que todo bullerengues, pero como yo ya tenía mucho en la cabeza el bolero que yo cito en el tercer movimiento, necesitaba hacer la voz de ella en forma de cuarteto de cuerdas. Probablemente no se parece ni cinco, pero es más como mi interés por acercarme a ella, o sea, como mi ejercicio de intimidad y de navegar adentro de la voz de ella o de la marimba o lo que sea. En todo caso es la traducción de la fuente instrumental lo que me llevó a hacer el segundo cuarteto de cuerdas. Y en este tercer cuarteto de cuerdas es ya ver cómo hay otros golpes en otras formas de tocar y cómo eso puede ser parte del cuarteto de cuerdas, acompañado de las plegarias y de estos sonidos un poquito más religiosos que también tienen que ver con estar muy cerca del sonido, por fuera de la tradición, por fuera de las tonalidades, por fuera de los formatos, por fuera de los géneros. Es decir, el primer movimiento que es una cosa muy íntima de rezo, en mi caso, es estar muy cerca a un sonido, como tocarlo, como meterse adentro de un sonido y sentir lo que pasa más que oírlo, es sentirlo, incluso más que verlo, es sentir cómo se siente estar sumergido dentro de un sonido. Eso ha sido como el viaje de evolución. ¿Tú tienes una forma de registrar esas decisiones estéticas que tomas, de cómo traduces, cómo referencias, las vas registrando de algún modo? Sí. ¿Cómo? Yo escribí un artículo recientemente, yo pues escribo en cuadernitos así cositas, procuro que no sean muy desordenadas, pero siempre son muy desordenadas, pero afortunadamente a veces la universidad uno lo aprieta y le dice que tiene que publicar y no sé qué. Entonces yo escribí un artículo en el que como que recogí el desorden y traté de pensar, bueno, esto qué he hecho aquí, qué me sirvió, cómo lo pensé. Me sirvió hartísimo, pues uno al comienzo odia conciencias de la universidad y a todo el mundo porque lo ponen a hacer esas cosas, pero me sirvió cantidades porque fue una manera de organizar lo que siempre registro, o sea, siempre tengo que escribir, claro, no, aquí es una distancia tan cercana que es como tocar, aquí es una distancia tan lejana que no veo, sino que se me hace borroso, aquí es una distancia medio normal que es bastante óptica, aquí puedo ver las melodías. Entonces me gusta mucho jugar con las distancias y eso sí lo he ido registrando en un artículo que está publicado en Mabae, en la revista de la Javeriana. Si yo le sugiero a algún compositor en formación que está haciendo su propia composición, ¿podría tener acceso a esos materiales? Absolutamente, sí, bueno. casi que lo hice también para eso, para que otros vieran a ver si ese método les sirve de pronto. Con seguridad, entonces algún estudiante va a escribirte, espero que recuerdes esa promesa. Claro que sí, Sí, porque los estudiantes cuando se enfrentan a este proceso de documentar la creación, es muy difícil sugerirles un modelo. Entonces ahí es donde viene mi pregunta, porque yo normalmente les digo, bueno, eso es un proceso de intuición, pero tienes que documentarlo, cada decisión estética tienes que registrarla, cada encuentro con un referente tienes que escribirlo de algún modo no tanto para que tú, porque componer no necesitarías documentarlo, pero si quieres que alguien interprete la obra como quieres,
o saber de dónde viene, pues es muy importante que lo escribas. Entonces eso me parece, y creo que le voy a sugerir a los estudiantes que vayan y miren esas notas, eso que normalmente no sale publicado, pero que está ahí en el fondo de la composición, que a mí por lo menos me interesa mucho ver ese trasfondo. Yo creo de hecho que incluso es importante para componer documental, pues llevar como una bitácora, porque uno siempre aprende la técnica de otros y entonces pues uno con la técnica de otros pues hace sus sonidos o sus ideas, pero esta es una forma de hacer una nueva técnica, una técnica propia. Entonces sí me parece importante pues documentarlo también para darse cuenta de qué está haciendo uno y qué puede hacer después. Entonces, claro, con el mayor gusto. Para cerrar, y para que podamos dirigirnos a la sala, y aprovechando esta pregunta, tú eres la directora ahorita del énfasis en composición de la Universidad Javeriana. ¿Has usado, piensas usar, se podría usar este nuevo cuarteto como lo podrías usar para este proceso formativo de nuevos compositores? Como algún ejemplo, o sea, ¿cómo podría usarse este cuarteto? ¿Cómo encajaría en esa formación de nuevos compositores que tienes tú en tus manos? Yo a mis estudiantes siempre les comparto todo, partituras, grabaciones, análisis, les explico. Este cuarteto hará parte de ese cuerpo, digamos, que tengo para ofrecer y para compartir. Particularmente lo que pues pueden ver es el trabajo con la forma como yo entiendo el olvido, la forma como yo entiendo el recuerdo y el olvido, como esa dupla de cómo es lindo que aparezca algo un poco olvidadizo, como es una fuerza poética ese olvido. Carolina, muchísimas gracias, felicitaciones por este nuevo estreno, estamos realmente muy contentos del proceso que hemos podido vivir, porque hemos logrado trascender, creo que en estos años que llevamos trabajando en la Comisión de Obras, el solo tener una mirada muy pequeña de un nuevo documento, sino ver realmente un proceso, tener todas estas conversaciones. Los invitamos desde luego a que nos acompañen al concierto de ahora y al concierto del próximo domingo, y a que consulten todas las entrevistas con Carolina, que estarán, ya hay unas en YouTube, otras estarán pronto. Felicitaciones de nuevo, y a todos ustedes muchísimas gracias por apoyar este trabajo que hacemos aquí con mucho cariño. Muchas gracias.